Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a conversar con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, de la que llevan 5 años en el cargo. Tiene mucho que presentar. Vamos a pasar balance. Mayra, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy contenta de estar en este panel con gente querida. Mayra, 5 años, ¿qué ha aportado el Ministerio de la Mujer? Que quisiera comentarle que siempre anda en boca de muchísima gente diciendo que hay que eliminarlo porque no hace nada. Y a propósito de que el gobierno ha tenido una estrategia de suprimir instituciones y que para hacer el Estado más pequeño, sin embargo, el presidente Luis Abinader nunca ha hablado de, ni el gobierno ni su gestión, de la necesidad de que el Ministerio de la Mujer sobre. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué podemos decir que se ha aportado en estos 5 años? Yanesi, el presidente Luis Abinader ha producido reformas que procuran fortalecer la institucionalidad del país. Yo creo que eso es uno de los grandes legados que dejará el presidente Luis Abinader. Y es un presidente también con un alto sentido de la historia y por lo tanto conoce perfectamente lo que ocurre en la sociedad dominicana en materia de desigualdad. Una desigualdad que él no creó, pero que sí ha trabajado para disminuirla. Y desde esa perspectiva, entonces, tiene la claridad de que en un país que persiste en desigualdad de género, de lo que se trata entonces es de fortalecer la institucionalidad para ir cerrando esas brechas. Desde esa perspectiva, la República Dominicana lleva ya 26 años, acaba de cumplir el pasado 11 de agosto, con un mecanismo al más alto nivel del Estado para impulsar la igualdad. Entonces, cuando tienes desafíos de desigualdades, de lo que se trata es de fortalecer esas instituciones como efectivamente se ha hecho en esta gestión del presidente Luis Abinader. ¿Y por qué hablo de fortalecer las políticas en la gestión del presidente Luis Abinader? Ni siquiera lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir el Foro Económico Mundial al establecer que la República Dominicana ha avanzado 21 puestos en materia de igualdad y que en el año, por ejemplo, 2024, fue el segundo país que más avanzó de América Latina y estuvo entre los principales 10 países. ¿Cómo logramos avanzar esos puestos en materia de igualdad a escala global? Con todo el apoyo económico que se le ha dado a las mujeres para sus emprendimientos, para sus micros, pequeñas, medianas y también grandes empresas, que en este caso estamos hablando de un promedio en lo que va de 4 años del 63% de todo el financiamiento público para financiar a las mujeres. Estamos hablando también de todas las oportunidades que se ha dado en esta gestión de gobierno durante estos 5 años el presidente Luis Abinader a las mujeres para su formación. Encabezamos las listas, ¿no?, de las que acceden a beca para grado, para posgrado. El país también ha tenido un incremento en la representación de las mujeres en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en los ayuntamientos, en materia de participación política. Pero si hablamos de otras políticas públicas que han favorecido ampliamente a las mujeres dominicanas, como por ejemplo todos los planes de construcción y reconstrucción de vivienda, las mujeres las mayores beneficiadas. Si hablamos de los títulos de propiedad, que ya casi rondan los 200.000 que ha entregado este gobierno, las mujeres las mayores beneficiadas. Es decir, que para lo que hemos trabajado en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, una gestión exitosa, ha sido precisamente para poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas. Ministra, yo hacía el comentario al principio del programa sobre los recientes nombramientos. Entiendo que usted estaba cerquita y pudo escuchar la inquietud que se tiene sobre la participación y la representación de mujeres en el gabinete ejecutivo, o sea, en el poder ejecutivo. Usted habla de que las mujeres han crecido en el Congreso, pero nadie las designa, se lo ganan buscando votos. Y también se ganan posiciones, pero no necesariamente se les reconocen posiciones ejecutivas. Estamos hablando de que solo Farideh Raful y usted son mujeres y ostentan ministerios. El caso de la vicepresidenta también es una funcionaria electa. ¿Cuál es la conversación en el Partido Revolucionario Moderno sobre esta evidente desigualdad en el ámbito de la representación? Y no estamos hablando de un tema de cuotas, ni mucho menos, pero
uno advierte que las mujeres tienen una significativa desproporción en el ámbito del Poder Ejecutivo. Mira, Catherine, yo acabo de regresar de México y en el marco de la Conferencia Regional de las Mujeres, estos temas siempre están presentes para la reflexión. Cuando hablamos del Partido Revolucionario Moderno, también hay que recordar siempre que de la mayor representación que se tiene, por ejemplo, en los puestos de elección popular, son todas del PRM prácticamente, los incrementos que han habido. Si vamos al Senado de la República, tenemos 4 senadoras, las 4 senadoras son del Partido Revolucionario Moderno. Si vemos, por ejemplo, las alcaldesas que lograron alcanzar curul, Partido Revolucionario Moderno, la mayoría de las diputadas que entraron ampliamente, Partido Revolucionario Moderno. Obviamente que la sociedad dominicana, más allá del gobierno incluso, tiene un desafío importante en materia de paridad. Yo le preguntaba a las mexicanas, estuve con el Senado de la República, con la Cámara de Diputados, revisando también todos los avances normativos que han tenido. Y ahí, por ejemplo, ha jugado un rol importantísimo la ley. Usted dice las cuotas, sí, pero las cuotas son necesarias como acción afirmativa en un país donde las estructuras políticas están muy pensadas y diseñadas para una participación hegemónica de los hombres. ¿Cómo logra México, por ejemplo, paridad en todo? Paridad en el Congreso, paridad en los ayuntamientos, paridad en el gobierno, por disposiciones legales que le han dicho a la sociedad de miren, este tiene que ser el camino, no podemos seguir en una pretensión eterna de que las mujeres los logren con todas las capacidades que tienen, pero con estructuras pensadas y controlada por los hombres que dificultan mucho la participación de las mujeres. Entonces yo creo que aquí en la República Dominicana nosotros pasamos, recuerden, de tener un 25% de cuota a un 33% y después dijimos en el Congreso pasamos entonces de un 33% a un 40%. Y ya no hablamos de cuota para las mujeres, que yo sí quiero aclarar eso. Aquí no se tiene establecido cuota para las mujeres, tienen cuota de género. Igual pueden ser los hombres que tengan el 40% de representación y las mujeres el 60%. Eso se hace precisamente, repito, ¿por qué? Porque tenemos una sociedad que necesita avanzar en mayor representación de las mujeres. ¿Qué pasó en México también, por ejemplo? Que aseguraron en la norma que las cuotas no sean solo en aquellos territorios donde no haya posibilidad para el partido de ganar, sino que en los territorios competitivos los partidos también tenían la obligación de llevar mujeres para poder equilibrar, y ahí sí tenían una participación equilibrada. Es decir, que nosotros necesitamos en esta sociedad seguir ampliando el marco jurídico para garantizar los derechos a una participación igualitaria de los hombres y las mujeres. Ministra, el pasado 3 de agosto el presidente Luis Abinader promulgó el anhelado Código Penal luego de más de 2 décadas de discusión. La sociedad tiene algunas reservas, hay algunas críticas y el propio presidente señaló que es una pieza que puede ser sujeto, perfectible. En ese sentido, ¿cuál es la valoración que tiene el Ministerio de la Mujer de este nuevo Código Penal desde la perspectiva de los derechos de las mujeres? Todas las leyes son mejorables. Y desde esa perspectiva todos también seguimos teniendo expectativa de que este marco jurídico siga mejorando. En el nuevo Código Penal logramos, sobre todo al final, yo quiero decirlo porque el Ministerio de la Mujer estuvo hasta el último momento reclamando un Código Penal garante de los derechos humanos de las mujeres. Ha sido así durante los casi 20 años de discusión que estuvo este código. Y al final logramos, por ejemplo, una correcta tipificación del feminicidio agravado, del feminicidio conexo. Se contemplan también agravantes en caso de embarazo, en caso de alguna condición de discapacidad de la persona que lo sufra. Se contemplan también agravantes cuando el hecho se produce en presencia, por ejemplo, de niños, niñas. Se estableció también en este Código Penal, y el Ministerio de la Mujer lo venía reclamando desde el año 2021, que se incluyera en la reforma todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, que se tipificaran y que se sancionaran adecuadamente. Se amplió todo lo que tiene que ver con las órdenes de protección para que no fueran solamente por violencia de género e intrafamiliar. Es decir, que una serie de elementos y otros también que el Ministerio ha venido planteando, logramos al final
que pudieran ser incluidos. Obviamente es una pieza que todavía requiere mejoras significativas. Nosotros ahora estamos apostando a que en la Ley Integral de Violencia que está en el Congreso puedan también subsanarse algunas cuestiones que no se contemplaron en este Código Penal. Muchos años de espera por parte incluso de las mujeres que pedían un piso mínimo de protección con las causales. Al final, al menos una logramos salvar, pero de lo que se trata ahora es de plantearnos cómo continuar como sociedad. Yo creo que las legisladoras y los legisladores saben que todavía tienen materia pendiente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Por lo tanto, nuestra evaluación es que hubo avance en materia de tipificación de que no estaban previstas antes, y también se ampliaron sanciones. En el caso de los mismos feminicidios también se ampliaron sanciones que son importantes, pero que todavía ese código requiere mejora. Yo creo que sí, que hay una oportunidad en este año en lo que entra en vigencia, y sobre todo que hay una gran oportunidad en esa Ley Integral de Violencia que está en el Congreso ya hace 2 años y que esperamos también que las legisladoras y los legisladores se aboquen a su discusión. Bueno, como usted resalta esos aspectos a favor de la mujer en el código, me deja la sensación como que usted está pasando esa página. Y yo creo que el PRM tiene una deuda. Yo, mientras usted hablaba, déjame ver si... Aquí encontré en el programa de gobierno del PRM que ustedes incorporaron la paridad de género. Aquí veo un acto, no lo recuerdo bien, pero lo encontré aquí, del 1 de diciembre del 22. Gobierno lanza la iniciativa Paridad de Género en República Dominicana. Una iniciativa público-privada que firmaron usted y el Ministerio de la Presidencia, donde estaba Joel, en un acto, y se habló muy bonito que la mujer, que la mujer. Usted salió bien librada con lo del código. Usted fijó su posición y la dejó por escrito. Eso es una valiente actitud suya. Pero usted no siente que el PRM debe pedirle una disculpa a las mujeres por usar su bandera y dejarla y traicionarla. ¿Usted no siente eso? Usted está hablando de la iniciativa de paridad de género. Esa es una importante iniciativa, una alianza público-privada, donde el Ministerio de la Mujer trabaja con alrededor en estos momentos de 100 empresas para el cierre de brecha. Además de esa iniciativa de paridad de género, también tenemos el sello Igualando RD. Estas iniciativas hacen que las empresas elaboren un diagnóstico de cómo están en materia de igualdad y establezcan una ruta para cerrarla. Debo decir que la mayor parte de las empresas que participan en este proceso son de las principales del país. Si nos vamos al sector financiero, están los principales bancos, como el Banco de Reserva, el Banco Popular, el Banco BHD, que fue el que inició. Pero si vamos a las aseguradoras, están también las más grandes, está Humano, está Universal, en las telecomunicaciones, Claro, Altis. Me imagino que todas se anuncian en este canal, ¿verdad? Sí, y si no lo hacen, deben hacerlo. Pero también están empresas como DP World, esta empresa como Bepensa Dominicana, la propia Barrigol. Es decir, es un trabajo que venimos desarrollando desde el Ministerio de la Mujer sumamente importante para que las empresas identifiquen que no tiene que haber brecha salarial, que si las mujeres ganan un salario de igual valor, deben recibir un salario de igual valor por trabajo de igual valor, que a la hora del reclutamiento del personal no se debe tener sesgo de género. Se trabaja todo el tema de la violencia dentro de las empresas, en particular todo el tema del acoso y el hostigamiento que se produce, y que es muy importante que pueda trabajarse desde una mirada, desde la competitividad. Trabajamos también con esa iniciativa de paridad de género para que cada vez más las mujeres accedan a trabajos que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres. Yo creo, don Nelson, y usted lo ha dicho claro, nuestra posición siempre ha sido muy firme en materia de los derechos, y ahí les respondo, de las mujeres. Las mujeres nunca vamos a renunciar a lo que tenemos derechos. Cuando se produce una norma que generalmente va en correspondencia con la capacidad que tiene el país de entender
que se trata de derechos, que se trata de derechos humanos. Las normas no van por delante, van acorde con lo que la sociedad piensa, con lo que la sociedad es capaz de empujar. Y estuvimos hasta el último momento empujando y vamos a seguir empujando. Nunca vamos a renunciar a un código penal garante de los derechos humanos. Y creo que sí, que todos los partidos políticos, no solo el PRM, todos los partidos políticos tienen el deber y la obligación de seguir legislando para que los derechos humanos de las mujeres avancen. Es de eso que se trata en este caso y en cualquier caso que tenga que ver con derechos de las personas en sentido general. Pero yo quiero hablar también de otras políticas públicas, Mayra, de esta gestión de gobierno que me parecen sumamente exitosas y que debemos... Vamos a dar un chance a ella, que queda pendiente si ustedes traicionaron o no, pero no viene al caso. La pregunta directa es si el PRM no le debe una disculpa al electorado femenino por traicionar uno de sus principios contemplados incluso en sus reglamentos, contemplar taxativamente el tema de las 3 causales. Usted dice, bueno, se salvó una, pero quedan 2, y la verdad es que no se salvó ninguna, ministra, porque no es la mujer la que tiene la oportunidad. No se salvó ninguna causal. Hay que decir las cosas como son. Al menos evitamos que en un caso en el que la vida de la mujer peligre haya una criminalización. Pero ¿quién toma la decisión? Es el médico. Como se estuvo planteando inicialmente. A lo que me refiero, Catherine, es que primero hay que reconocer que en una democracia como la nuestra, aquí hay separación de poderes. Y aquí el tema de las causales y de los derechos de las mujeres, de alguna manera, desde el ámbito del Congreso, ha habido una polarización que no es justa para las mujeres, y creo que ahí hay una responsabilidad también de los partidos, pero también hay una gran responsabilidad de los legisladores y las legisladoras, que son los que finalmente tienen la decisión. Y yo creo también... que ustedes son mayoría. Yo he visto muchas veces decir, el presidente, digo, miren, si al presidente le aprueban un código penal con las causales, lo promulga igual, porque nunca ha estado en contra y lo ha expresado siempre. En este caso, creo que hay que hablar de el Congreso, que es quien al final adopta la norma, porque ha sido ahí donde ha estado la gran dificultad para conseguir un código penal garante de los derechos humanos. Escúcheme, ministra, hay un organismo de mujeres del partido, ¿cierto? Sí, claro. Es ese organismo de mujeres del PRM que durante mucho tiempo estuvo comprometido con el tema de las causales y que incluso participó en movilizaciones. ¿No va a expresar por escrito algún tipo de objeción sobre lo que se aprobó en el Congreso, quizás por lo menos para salvar su compromiso con las mujeres que les votaron? Mira, el compromiso de las mujeres del partido sigue siendo el mismo, en el sentido de, repito, que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y yo no soy de pasar la página, pero sí soy de la reflexión. Y desde esa reflexión yo sé que ahora toca discutir cómo seguir para lograr que esta reforma pueda incluirse. Yo he visto la experiencia en muchos países donde después de años de discusión, de grandes movilizaciones, como que se queda ahí sobre la mesa y años después, pocos años después, entonces lo consiguen. Entonces creo que ahora de lo que se trata es de ver cómo continuamos esta discusión que permita finalmente establecer este piso mínimo de protección de esos derechos humanos, de ese derecho a la salud y de esa dignidad de las mujeres. Y sé que ahí vamos a estar todas las mujeres del PRM, pero también mujeres de muchos otros, otros partidos políticos que también han estado impulsando una reforma que, repito, tome en cuenta nuestros derechos humanos. Mayra, al inicio del gobierno se tomaron una serie de medidas para fortalecer la política y evitar los feminicidios, mayores casas de acogida. Incluso se anunció un fondo especial para las mujeres que necesitaban algún tipo de protección. Ahora en el Código Penal las penas son más drásticas para los feminicidios. Sin embargo, solamente en lo que va de año se registran alrededor de 30 casos. Pero lo de hacer penas más severas parecería que no es una solución, porque en muchos casos son feminicidios, suicidios. Por lo tanto, no hay a quien castigar.
¿Qué es lo nuevo? El nuevo enfoque para evitar que tantas mujeres sigan muriendo por el hecho de ser mujer. Yanesi, siempre menciono que cuesta mucho hablar de estadísticas cuando se trata de la vida de las mujeres o de cualquier persona, porque un solo caso es demasiado, y sobre todo cuando hablamos de violencia de género e intrafamiliar. Pero toca ver las estadísticas también para darnos cuenta si las políticas que estamos desarrollando avanzan o no, dan resultado o no. ¿Y qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Entre el año 2005 y el año 2019, el promedio de mujeres que perdía la vida producto de la violencia de género eran 97. Tuvimos años de 138 casos, años de 120 casos, años de 108 casos, años de 100, de 98. Cuando sacamos ese promedio nos da 97. ¿Qué ha pasado en los 4 años entre el 2020 y el 2024? Logramos disminuir a 67 esos casos, precisamente producto de esas políticas que usted menciona. Ampliamos las casas de acogida, pasando de 3 que teníamos en 17 años que tenía la ley que instituyó estos refugios a tener 18. La línea de emergencia que está en capacidad de ir en auxilio de cualquier mujer cuya vida esté en riesgo estaba en 7 provincias cuando llegamos al gobierno del presidente Luis Abinader. Hoy estamos en todas las provincias de la República Dominicana. Pero por otra parte también pusimos en marcha un programa para dar apoyo a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Triplicamos los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Nosotros desarrollamos unas jornadas de prevención a violencia puerta a puerta, tocando las puertas de los hogares, y ya van alrededor de 365,000 hogares y 4,5 millones de personas impactadas, dándole información de cómo detectar los casos de violencia y cómo acudir a todo el sistema de protección a víctimas. En la Policía Nacional, en la Dirección de Atención Especializada a la Violencia contra la Mujer, cuando llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto era de apenas un 40%, hoy estamos en un 87%. Es decir, que hemos ido avanzando hacia el propósito que tiene que tener cualquier gobierno y toda la sociedad, que no es disminuir, sino erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero este es un flagelo muy complejo, un flagelo muy difícil, que requiere también del concurso y la participación de toda la sociedad. Por eso cada vez hay más denuncias, y nosotros invitamos a que esto ocurra también como forma de generar conciencia y no tolerancia. Sí, yo estoy de acuerdo. En la revisión que estaba haciendo, el 8 de diciembre, la Dirección Ejecutiva aprobó el principio de equidad 40-60. Estaba viendo que aquí se está cumpliendo. 3 mujeres y 2 hombres. Así es. Tiene que imitarnos. Pero tire para adelante, doña Mayra. Yo estuve con usted en las Naciones Unidas en noviembre del año pasado. Viene llegando de México también. Sí, y todos los discursos aquella vez, yo participé en todos esos foros de mujeres principalmente, no solamente en República Dominicana, en América Latina y en el mundo entero. Es mucho el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres. Le soltamos a que siga adelante, terminamos. No, y que siga el presidente Luis Abinader también poniendo a las mujeres en materia de políticas públicas en el centro, que siga el presidente Luis Abinader también poniendo el desarrollo de los territorios en el centro, que no hemos tenido tiempo para hablar de ello, pero hay que recordar cómo el presidente ha logrado que la región sur esté en el centro de las políticas públicas, con esas vías y esas circunvalaciones en Asua, en Baní, esa importante inversión en Pedernales, esa apertura de las universidades en ciudades como la propia Asua, Baní. En fin, estamos hablando de un gobierno que, además de fortalecer la institucionalidad democrática del país, está llevando el desarrollo a todo el territorio nacional. Pasamos de estar solo en el Gran Santo Domingo, como lo hacía el gobierno pasado, a estar presente en todo el país. Muchas gracias, Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer. Con ella a la palabra.